Bienvenidos a CHM, Cuentos e Historias de Miedo. Revelaremos una palabra secreta solo para los valientes que se queden hasta el final del video. La mayor parte de la audiencia que ve el canal no está suscrita, así que si quieres ayúdanos a continuar con este proyecto suscribiéndote y dejando tu like. Y comenta cómo estás viendo este video, sola, de noche, con la luz encendida o apagada, tengo curiosidad por saber. La historia de terror, La desaparición de Lucia, cuenta la historia de una madre abandonada por su esposo e hijas que ya no encuentran una razón para vivir. Un día, durante uno de sus paseos nocturnos, desaparece sin dejar rastro. Era de noche, alrededor de las 11 de la noche, cuando Lucia quiso dar un paseo por el jardín de su casa, tratando de refrescarse del tremendo calor. Ella, que ya tuvo a sus hijas adultas, atraviesa un momento delicado en su vida, el divorcio. Su exmarido había cometido adulterio con una mujer joven. Después de muchos intentos de Lucía por retomar el matrimonio, ella se dio por vencida, ya que él no rompió con la chica, con su amante. Dormir sola en estas noches calurosas era una tortura para Lucía. La hermosa casa en la que residía era demasiado grande para ella, cada habitación tenía un recuerdo del hombre que aún amaba. Era evidente cuánto sufría por la situación en la que se encontraba. Así que iba al jardín, se sentaba en una banca donde pasaba horas mirando el cielo estrellado, pensando en la grandeza del universo y en lo pequeña y sola que se sentía. Sin embargo, en esta noche en particular, algo vino a sacudir y cambiar la vida de Lucía para siempre. Sentada en el mismo banco, escuchó ruidos y vio una luz extraña. Al día siguiente, ella no fue a trabajar. Sus compañeros imaginaban que no estaba bien por el estado depresivo en el que se encontraba. No contestaría llamadas, no abriría la puerta. Era necesario llamar a sus hijas que vivían lejos. Cuando llegaron, no sabían nada de la madre. Con el divorcio, se pusieron del lado de su padre, diciendo que entendían sus motivos, explicando que nadie gobierna el corazón. No pudieron encontrar pistas de lo que había sucedido, principalmente porque ya no tenían tanto contacto con Lucía. El miedo de que estuviera muerta era enorme. Era necesario llamar a la policía y presentar un informe policial. Las búsquedas han comenzado. Sin embargo, no había ninguna pista a seguir. La desaparición de Lucía se produjo de forma totalmente misteriosa. Solo había un hecho que podía justificar esta desaparición: el divorcio. Lucía y su exmarido formaron un gran patrimonio. Él era médico y ella contadora de una gran empresa. Eran dueños de casas, autos e inversiones. El proceso de división de los bienes fue muy agotador, ya que Lucia quería vengarse del hombre, quitándole prácticamente todo. Consideró que así su ama se daría por vencida cuando lo viera al borde de la pobreza. Siendo una mujer de números, Lucía sabía exactamente qué hacer para destruir a su ex, lo que justificaría que él quisiera eliminarla de su camino. Además, la separación en sí fue muy agotadora. Hubo peleas, ropa tirada por el balcón, escándalos, alboroto tras alboroto. El camino a seguir, por tanto, era el único y se basaba en encontrar pruebas de que él era el responsable de la situación. Toda la ciudad estaba mirando lo que estaba pasando, tratando de ayudar a la policía. A veces se transmitía información falsa, pero todos querían saber dónde estaba Lucía, si estaba en cautiverio, si estaba muerta, si la estaban torturando. Las personas tienden a ser carroñeras y, para su disgusto, una mañana encontraron a Lucía en su jardín, tendida en el banco como alguien que se había quedado dormido y se quedó allí.
fue llevada para atención médica. Cuando despertó, se sobresaltó de tanta preocupación a su alrededor. Sus hijas le dijeron que llevaba 8 días desaparecida y le preguntaron si su padre había hecho eso. Se inició la búsqueda de Lucía, sin embargo, no había pista a seguir. La desaparición de Lucía se produjo de forma totalmente misteriosa. Solo había un hecho que podía justificar esta desaparición: el divorcio. Lucía y su exmarido formaron un gran patrimonio. Él era médico y ella contadora de una gran empresa. Eran dueños de casas, autos e inversiones. El proceso de división de los bienes fue muy agotador, ya que Lucía quería vengarse del hombre quitándole prácticamente todo. Consideró que así su ama se daría por vencida cuando lo viera al borde de la pobreza. Siendo una mujer de números, Lucía sabía exactamente qué hacer para destruir a su ex, lo que justificaría que él quisiera eliminarla de su camino. Además, la separación en sí fue muy agotadora. Hubo peleas, ropa tirada por el balcón, escándalos, alboroto tras alboroto. El camino a seguir, por tanto, era único y se basaba en encontrar pruebas de que él era el responsable de la situación. Toda la ciudad miraba lo que pasaba, tratando de ayudar a la policía, a veces pasando información falsa, pero todos querían saber dónde estaba Lucía, si estaba en cautiverio, si estaba muerta, si la estaban torturando. La gente suele ser carroñera y, para su disgusto, una mañana encontraron a Lucía en su jardín, tendida en la banca, como quien se hubiera quedado dormida, y allí se quedó. La llevaron para cuidar de los médicos. Cuando despertó, se sobresaltó de tanta preocupación a su alrededor. Sus hijas le dijeron que llevaba 8 días desaparecida y le preguntaron si su padre había hecho eso. Lucía dijo que no recordaba nada. Las investigaciones contra el esposo continuaron. Se recuperó, al contrario de lo que todos esperaban. Parecía más confiada, bien consigo misma. Cuando el polvo se asentó unos días después del incidente, Lucía no asistió al servicio al que asistía todos los domingos por la noche. Al día siguiente, no volvió a trabajar. Ella volvió a desaparecer, poco después de una pelea con su ex por la división de bienes que quedó registrada en una grabación de su celular. Las posibilidades de que hubiera hecho algo malo eran enormes, por lo que la policía lo hizo arrestar provisionalmente. Pasaron los años, finalmente fue puesto en libertad y nadie entendió nunca qué pasó con Lucía. Era como si ella ya no existiera. Una de sus hijas se sintió abrumada por la culpa por no haber prestado la debida atención a su madre cuando atravesaba un momento tan delicado de su vida que solo entendió cuando su esposo también la abandonó. Una mañana, recibió una carta que aclaraba todo. Hola hija mía, sé que te hice preocupar y te pido disculpas por tu temor de que estuviera enferma. Pero, alivia tu corazón, estoy muy feliz. Ese dolor del abandono de tu padre, de tus hermanas y de ti fue sanado y transformado en amor. Realmente quería la venganza de tu padre, pero ahora entiendo que no serviría de nada. En las noches cuando estaba sola en esa casa gigante, salía a mirar el cielo y le pedía a alguien que le hiciera compañía. Que en algún lugar había alguien que tendría piedad y la sacaría de esta soledad. Eso fue lo que pasó la primera vez que desapareció. Apareció una gran luz y fue llevada hacia ella. Se sintió muy asustado, pero escuchó que alguien le decía que todo estaría bien. Luego, se encontró dentro de una nave espacial con 5 seres observándola. Nuevamente tuvo miedo, pero la calmaron diciendo que sabían cómo ayudarla. Realmente la calmaron,
La cuidaron, le dieron atención, cariño, respeto y la sometieron a tratamiento psicológico. El tratamiento fue un éxito y la devolvieron a su vida. Sin embargo, cuando su padre siguió insistiendo en el divorcio, sentí una profunda tristeza. Vinieron por mí otra vez. Me siento feliz donde estoy. Ya no hace falta que me busques, porque no me vas a encontrar. Estoy donde tus ojos no pueden ver. Ya no volveré. Lamentablemente, me han sacado de sus vidas y tengo miedo de volver a sentir esa soledad. Independientemente de todo, te quiero mucho, mami. Por supuesto, su hija no creyó esto y llevó la carta a la policía, que resultó ser en realidad la letra de Lucía. A pesar de todas las búsquedas, nadie ha encontrado nunca su paradero. La única justificación plausible o no era que había sido secuestrada y vivía en otro mundo donde ahora podía sentirse realizada. Invierno en Vila Verde 2 Francos cuenta la historia de terror de un investigador que decide irse de vacaciones a otro país para relajarse y dejar atrás un poco la intensa rutina del trabajo. Sin embargo, bien sabes que esto no es lo que sucederá. Era invierno en Vila Verde 2 Francos, en Portugal. Estaba de gira por el país, visitando lugares y reencontrándome conmigo misma. Se unieron la rutina aburrida del trabajo, la asfixia de una familia tóxica y la soledad que me embargaba. Me alojé en un pueblo donde la población parecía una hermandad, dada la cercanía y el escaso número de habitantes. En la tarde que llegué, decidí dar un paseo para ver más del pueblo. La gente me saludaba como si nos conociéramos de años, algunos buscaban conversar y formar lazos, recomendarme restaurantes para cenar y tours para hacer. Fue una noche muy agradable y acogedora. Al día siguiente, almorcé en un restaurante local muy pintoresco y todo estaba tranquilo cuando entró un hombre sobresaltado informando que había ocurrido una tragedia en la ciudad. Toda una familia fue asesinada con refinamientos de crueldad. Mis instintos de investigación se hicieron cargo y dejé caer mi almuerzo para ir al lugar. La casa estaba apartada de las demás, con un huerto y una cerca rústica alrededor. Ni bien llegué, me encontré con decenas de personas y la policía, todos asombrados. Algunos lloraban, otros incrédulos por lo que había sucedido. Los médicos forenses llegaron a recoger los cuerpos y pude seguir el proceso ya que soy investigador de la Policía de Homicidios en Brasil. Se trataba de una pareja de ancianos con rostros irreconocibles, una mujer igualmente desfigurada y dos niños que fueron fáciles de identificar porque no tenían el rostro magullado, pero sí moretones por todo el cuerpo. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿quién habría hecho eso? Las cosas se volvieron más aterradoras cuando se encontraron muchas armas hechas a mano y paredes manchadas de sangre en la residencia. Las muertes habían tenido lugar la noche anterior y había pruebas de que alguien había preparado la cena después de cometer el crimen. Para un pueblo tan tranquilo, esa situación causaba vergüenza, pavor y desconfianza. ¿Quién sería el asesino? La duda duró poco, apenas unas horas, apareció el asesino. ¿Sería capaz una sola persona de lograr todo eso? Porque hubo muchas víctimas y con muchos golpes que involucraron garrotes con clavos en los extremos, martillos y la preparación de una bomba casera que no había sido programada. Sin embargo, el autor de la masacre sorprendió a todos. Estaba en la parada del autobús tratando de escapar cuando la policía se le acercó. Los vecinos informaron que pasó la noche deambulando por las calles y diciéndoles a sus colegas por teléfono que había hecho algo terrible. No trató de negar el crimen. Al contrario,
El día del crimen había llegado a su casa y estaba cansado de que su familia lo tratara con indiferencia. Hubo un desacuerdo por algo trivial y atacó a su abuelo. Al ver que le había quitado la vida al anciano, pensó que ya no tenía nada que perder y atacó a su abuela. Luego su tía y finalmente sus primos, porque los niños no merecían vivir para vivir con lo que había hecho. Como tenía armas que había fabricado, decidió probarlas en adultos, golpeándolos incluso después de muertos. Simplemente no lo extendió a los niños porque declaró que estaba muy cansado y tenía hambre. Así que preparó la cena y comió. En ese momento, tuvo una crisis de conciencia y salió a pedir ayuda. Como era un poco extraño, nadie creyó su historia, así que volvió a casa y se acostó con los cadáveres. Al día siguiente, se levantó, desayunó y se dedicó a sus asuntos. Nadie que lo escuchó esa mañana imaginó lo que habría hecho. Algunas personas iban a la casa porque extrañaban a la pareja que siempre trabajaba en el jardín o cuidaba a los animales. Sin embargo, no ingresaron al sitio. Al mediodía, los vecinos notaron que los autos de la familia todavía estaban en el camino de entrada y que los niños no habían regresado de la escuela. Una sobrina de la pareja decidió comprobar que todo estaba bien y, después de llamar a la puerta y llamar varias veces, miró por las ventanas y vio un montón de cadáveres en la habitación. El asesino se enteró del alboroto y no regresó a su casa, trató de huir, pero fue capturado antes de que pudiera. Su explicación para todo esto fue que se sentía fuera de lugar en la familia. En su discurso se notó la envidia de los primos, los celos de los abuelos y el enfado de la tía. Disfrutaba mucho torturando y matando. Al revisar sus antecedentes, se descubrió que estaba en tratamiento psiquiátrico, había matado cruelmente a cientos de animales y había estudiado en detalle las muertes sangrientas. Sin embargo, nadie lo consideraba realmente peligroso. Quería que todos le tuvieran miedo, y para hacerlo, contaba historias oscuras y planeaba crímenes en voz alta. Poseía objetos aterradores y aprendió sobre muertes sangrientas, pero nada hizo que otros creyeran en su coraje. Esa matanza fue su oportunidad de demostrar quién era realmente. Sonrió cuando vio el video del hallazgo de los cuerpos y se rió de las miradas de miedo que vio cuando lo llevaron a la comisaría. Se sintió realizado cuando fue subido a la camioneta y llevado al correccional psiquiátrico por policías fuertemente armados y con toda la cobertura periodística de la región. Pasé una semana más en ese pueblo sintiendo la atmósfera de pavor de la gente que vivía allí, ya que nunca había pasado algo así en ese lugar. La población sufría el luto, el miedo, la tensión, la tristeza y la inseguridad que generaba tan cruel matanza. Aún sabiendo que el autor estaba hospitalizado y que tardaría en recuperar la libertad, la gente temía porque dejaba seguidores que declaraban querer tener su coraje. Hace 2 años que pasó eso y regresé a Brasil lidiando con mis pros y mis contras, pero no puedo olvidar la mirada de aquel criminal perturbado que cometió una masacre a los 13 años y formó su ejército de seguidores en un salón de clases. Si has llegado hasta aquí, la palabra secreta es terror. Comenta abajo para saber que viste el video hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y deja tu like para ayudarnos también. Checa nuestra playlist de cuentos e historias sobre miedo y sorpréndete. Espero que les haya gustado el video y hasta el próximo.